Malaquías, capítulo 3, en la página 951 del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3, página 951 del Antiguo Testamento. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Malaquías, capítulo 3, verso 1 a 4. Y dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Y será suave a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Señor, bendiga la porción de su palabra y la meditación ha de estar a cargo de nuestro hermano Julio Hansen. Buenas noches a todos. Con la gracia de Dios vamos a compartir unos pensamientos en su palabra. Y cuando estaba hablando conmigo recién, y venía en el camino, me acordaba de este último himno que cantamos, que hablaba de un mensaje, ¿no? Un mensaje de Dios, aleluya, dice, ¿no? Un mensaje que nos es dado a través de los tiempos, es dado a través de los tiempos a la humanidad, ese mensaje que, si nos ponemos a pensar, es el mensaje de la salvación, de la vida eterna, es el mensaje de amor, es el mejor mensaje que podríamos estar esperando. Y si tuviéramos que ponerle durante esta noche cada uno un título a lo que es el mensaje del Señor, seguramente contaríamos lo que es el gozo en nuestra vida espiritual, o en nuestra vida como creyentes, si acaso fuéramos hijos de Dios, en esa experiencia tan preciosa que tuvimos cuando le aceptamos en nuestro corazón, ¿no? Y ese mensaje que recibimos de la palabra de Dios, cuando nos la dio algún hermano o la escuchamos aquí en el templo predicada por algún hermano, cuando el Señor abrió el sentido de nuestros corazones y en su misericordia nos dio el entendimiento, nos dio la fe y entendimos que éramos pecadores, y así aceptamos que Cristo nos limpie con su sangre preciosa, entre a morar en nuestro corazón, y ahí tuvimos el gozo cumplido en el mensaje que se nos fue dado en algún momento. Y yo les invito a que recuerden en ese momento, en un momento de silencio, cada uno en su banco, recuerde ese momento. Algunos se lo acordarán, otros no, porque también hemos oído que los chicos que nacen en hogares creyentes muchas veces no se acuerdan de ese momento, pero si el Señor obra en el corazón de aquellos niños, jóvenes o adolescentes para que confirmen su experiencia, y así ese mensaje del Señor verdaderamente puede uno decir, aleluya, ahí lo entendí y ahí lo vi. Y esta porción de la palabra de Dios que estuvimos leyendo
Podemos leer el versículo 17 del capítulo 2 también. Siempre en Malaquías. El versículo 17 del capítulo 2 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y diréis: ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís: cualquiera que mal hace, agrada a Jehová. Y en los tales toma contentamiento. De otra manera, ¿dónde está el Dios de juicio? Y díganme si alguna vez no fueron participantes de este versículo, cuando alguien les dijo, en alguna manera, como hijos de Dios, o alguno mismo uno lo pensó en algún momento: ¿dónde está Jehová, no? Cansarlo con nuestras propias palabras. ¿En qué le hemos cansado? Y también he escuchado muchas veces decir: cualquiera que mal hace, agrada a Jehová, y en los tales toma contentamiento. O sea, en el sentido de, si Dios no hace justicia, la justicia que yo quiero, muchas veces tenemos esto como un pensamiento, o lo escuchamos, ¿no? Los malos la pasan igual. ¿Dónde está la justicia de Dios? Aquel que es tan malo, Dios no obra. Y aquel que es tan bueno, sin embargo, tiene que sufrir tanto. Lo hemos escuchado muchas veces eso. Y aún creo que muchas veces a lo mejor lo hemos pensado. Aquella persona que es una porquería, según nuestro criterio, que tanto mal hace, fíjense cómo está, cómo la pasa. Y aquel que era una buena persona, que era excelentísima persona, miren todo lo que está sufriendo. Creo que estamos todos incluidos dentro de este pensamiento. Entonces eso nos pone en una situación donde somos todos pecadores, porque con nuestro pensamiento nos creemos o nos creímos en algún momento mejor que los demás. Y sin embargo tenemos que pensar que somos todos pecadores, porque en la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, ¿cómo sigue? Están o estamos destituidos, o estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo volvimos a estar incluidos en la gloria de Dios? Como decía al principio, ¿no? Cuando escuchamos ese mensaje de Dios y podemos decir: aleluya, lo escuché, lo entendí, me arrepentí, creí. Pero eso no nos habilita para pensar lo que estaba diciendo anteriormente. Y como creyentes, como hijos de Dios, nunca más pensamos esas cosas, ¿no es cierto? Todo esto lo estoy diciendo porque lo pensaba para mí, ¿no? Con este versículo 17. Y cuánto más en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos donde se debe manifestar el amor de Cristo en nuestros corazones, con el prójimo, porque en su palabra de Dios así lo manda, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice su palabra, ¿no? Y este amar a tu prójimo como a ti mismo encierra el hecho de llevarle el Evangelio, ese mensaje de Dios que recibimos nosotros. Y es una cadena, ¿no? Hasta que se cumpla el último de los redimidos, para que el Señor nos venga a buscar. Y en este capítulo 3, entonces ahí, en esta profecía de Malaquías, dice: he aquí yo envío mi mensajero. El mensajero, el mensaje. Y entonces tenemos que ponernos a pensar lo que es el mensaje. Un mensaje es algo que es dado a una persona para que esa persona lo transmita, tal cual aquel que lo envió sea dado, ¿no es cierto? Porque si no sería un mensaje a medias. El mensaje tiene que ser completo, perfecto. Y en este caso estamos hablando del Señor. El Señor envía el mensajero, ¿para qué? Para que transmita un mensaje. Un mensaje, como decía al principio, un mensaje es un encargue, es algo que quiere decir, es algo que dice. Y así obra el Señor en la palabra de Dios, permanentemente, dándonos mensajes, dándonos su palabra. ¿Y para qué nos es dada su palabra? ¿Simplemente para que la escuchemos? Seguramente que no. El mensaje y la palabra de Dios es para que lo escuchemos primeramente, pero que también lo llevemos a cabo. Entonces ahí va la pauta permanentemente del Señor, dando un mensaje, y otro mensaje, y otro mensaje. Y muchas veces, me incluyo en esto,
Los domingos a la mañana digo, qué precioso que estuvo el mensaje. Qué palabra, qué bien me hizo. Y el lunes ese mensaje de a poquito se va diluyendo, ¿no? Entonces ese mensaje que nos es dado a través de la palabra, que es para nuestra admonición, es para nuestro bien. El mensaje de Dios, aleluya, que escuchamos al principio, es para nuestra vida eterna, para ser salvos. Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso me dio el mensaje en el cual pude decir, aleluya, soy salvo. Bueno, ¿y ahí quedó? No, no quedó ahí. El mensaje sigue permanentemente para el Hijo de Dios. Cada domingo, cada día, en cada situación, el Señor quiere, nos va dando un mensaje. Y el Señor no obra, pensaba en esto, ¿no? No obra en nuestras vidas sin antes habernos dicho, a través de su palabra, lo que tenemos que hacer o lo que va a pasar si hacemos tal o cual cosa y lo que pasará. El Señor no hace las cosas improvisadamente y no hace las cosas por sorpresa. El Señor siempre, póngase a pensar en esto, pongámonos a pensar en esto, que de alguna manera u otra el Señor siempre nos habla, anteriormente a que las cosas sucedan. No podemos decir, y yo no lo sabía, como dice también en su palabra, que todos, la humanidad en algún momento recibirá la palabra de Dios. No podrá decir, bajo ningún punto de vista, yo no lo sabía o yo no lo entendía. Miren, les cuento la historia de mi mamá. Mi mamá, durante 30 años aproximadamente, siempre me decía, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Y yo digo, pero no entiende. ¿Cómo es tan clarita la palabra de Dios? No entiendo, no entiendo. Sí, pero no entiendo. Sí, pero no lo sé. ¿Pero qué hago? Un día el Señor abrió el sentido, ahí está, entendió la palabra de Dios. Y ella aceptó al Señor Jesús en el corazón. Por eso también tenemos que tener la seguridad, la certeza, la esperanza de que el Señor abre el sentido de todas las personas. Y cuanto más de los que amamos queremos que así lo haga, ¿no? Entonces el Señor, el mensaje del Señor, aleluya. Y vuelvo, de vuelta. He aquí yo envío mi mensajero, el mensaje que el Señor nos da a todos, así a cada uno. Yo envío mi mensajero delante de ti, mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Y quién es este mensajero? ¿A quién se refiere en este caso? Vamos a Lucas, al Nuevo Testamento, ahí pegadito nomás. Este es el último libro del Antiguo Testamento, Lucas. Vamos a buscar unos textos. Lucas 1. Versículo 76. Dice, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién? A Juan el Bautista. Otro versículo, en el capítulo 3 de este mismo libro. Capítulo 3, versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Se sigue refiriendo al Señor, a Juan el Bautista. Como está escrito en las palabras de la profecía. Ahí está. El Señor, este libro lo precede, es anterior a Malaquías. Malaquías se basa en Isaías. Ahí está. El Señor anunciaba que iba a venir un mensajero. El mensajero vino. Lo sabemos por su palabra. Ahora vamos a Juan, el tercero de los evangelios, el cuarto, perdón, de los evangelios. Juan, capítulo 1. Juan 1. Versículo 23. Anunciado el mensajero, la profecía de Isaías, Malaquías se basa en Isaías. Ahora, en el libro de Juan, ya dice Juan el Bautista, en el versículo 23 del capítulo 1,
Y dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y preguntáronle y dijéronle, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le responde, diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de los zapatos. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. Lo que era Juan el Bautista, ¿no? Vamos a detener un poquitito en pensar lo que era Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último de los profetas. Y ya estaba preanunciado en la antigüedad que Juan el Bautista iba a venir. Y el Señor sabía quién era Juan el Bautista y quién iba a ser Juan el Bautista. Porque acá dice que Juan el Bautista estaba solo, permanentemente solo. No pertenecía a nadie, solamente estaba él con el Señor. Y el Señor lo mandó, mi mensajero, dice. Entonces, Juan el Bautista era un hombre verdaderamente entregado al Señor. Y él se reconocía que no era digno de desatar aún la correa de sus zapatos. Él lo precede al Señor, él prepara el camino, él anuncia la venida del Señor. Y así tantos otros profetas. Y ahí podemos verlo, y a veces nos parece a lo mejor como que es una historia. Sí, es una historia, pero es una historia que tiene verdad, que tiene sustento en la palabra de Dios. El mensajero, Juan el Bautista, el cual anunciaba y anunció, y el mismo Señor se le presenta y le dice, este, en el momento ese, no, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Ahí el Señor, Dios, presentando a su Hijo amado, en el cual tomaba contentamiento, porque era el que iba a venir para cumplir ese mensaje que yo iba a recibir, que era el que iba a recibir el mensaje de la vida eterna y que lo iba a aceptar. Entonces, como decía, ¿no? El Señor anuncia permanentemente, todo lo va anunciando. Y hasta hoy podemos decir que el Señor ha venido, que ha muerto en cruz, que ha resucitado, que tenemos la vida eterna. Podemos decir eso. Pero pongámonos a pensar en las cosas que están anunciadas y que aún no han sucedido. Y que también tenemos que tomarlas como ciertas, porque lo que pasó es cierto, bien lo dice, pero también en algún momento fue anunciado. Entonces, ahí está, ¿no? El hecho de que en cada corazón, cada uno de nosotros crea lo que dice la palabra de Dios, crea y lo viva. El anuncio, crea y lo viva, porque el anuncio es verdad, la palabra de Dios es toda verdad. Y también pensaba en esto, ¿no? El Señor anuncia con verdad y obra en verdad. Y obra en verdad por misericordia, por amor. El enemigo, ¿qué es lo que hace? Trastoca el anuncio, la verdad, por odio, por bronca, por rencor. Y ese es el que está permanentemente hablándonos a nuestros oídos, porque sabe lo que hay en nuestra carne y en nuestro corazón. Entonces, creamos la palabra de Dios, y seguramente que la creemos, pero tenemos que mostrarnos delante del Señor, porque dice en la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. No lo desprecia para recibir y entender lo que es la palabra de Dios, para obrar conforme a la palabra de Dios. También pensaba en esto, ¿no? En lo que es el anuncio, lo que es el mensaje del Señor, que el Señor nos da permanentemente. Y como decía también, ¿no? Cada domingo, cada vez que escuchamos a lo mejor algún hermano, algún pastor, alguien que elocuentemente nos traza la palabra y nos vamos, qué mensaje, qué bien nos hizo. Y muchas veces tengo que decir, ¿no? Que ese mensaje me quedó en la elocuencia, porque no llegó a lo mejor a mi corazón en el sentido espiritual. Me quedé con el mensaje que me hizo bien y que me gustó, pero tal vez no lo llevé a mi corazón, porque mi corazón, ¿cómo es? Es duro muchas veces. Y el Señor me habla para qué, para bien, y el diablo para qué me habla, para mal, como decía también nuestro hermano hoy a la mañana. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa?
Permanentemente tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque si no escuchamos la palabra de Dios permanentemente, es como que nos vamos diluyendo como hijos. Entonces, la palabra, la oración, y habla de las 3 C también, siempre en la escuela bíblica hablaban, ¿no? Convicción, contrición y... Convicción, contrición y confesión. Eso es lo que el Señor también quiere en nuestro corazón. Una convicción de pecadores. Reconocer a través de la palabra de Dios que somos pecadores y que lo necesitamos permanentemente en nuestra vida. Debe ser el motor de la vida del Hijo de Dios, la palabra de Dios. Pero no quedarse ahí, como un mensaje, no quedarse ahí, porque si no, no tiene sustento. Volvemos al pasaje en Malaquías, ¿no? Aquel mensajero. El mensajero es aquel que, como decía, no lleva la palabra recibida de alguien. No es propia la palabra, sino la palabra del Hijo de Dios debe ser inspirada por el Espíritu Santo. No debe ser de particular interpretación, como dice en 2 Pedro, capítulo 1. Y muchas veces ese mensaje que se da, y esto es para aquellos que dan o damos la palabra de Dios, el hecho de dar la palabra conforme a la voluntad de Dios. Por eso el temor tiene que estar permanentemente en nuestro corazón y en nuestra vida. El hecho de transmitir ese mensaje de la palabra de Dios. Y no es solamente mensajero de la palabra de Dios el que está parado acá. Todos los hijos de Dios debemos ser mensajeros de la palabra de Dios, porque todos somos sacerdotes delante de Dios. Todos debemos de llevar la palabra. Ahora, ¿cuál es mi mensaje? ¿Cuál es el mensaje que yo transmito? No es de particular, no debe de ser de particular interpretación, la interpretación de cada uno, sino conforme a la palabra de Dios. Y fíjense, mire, hoy a la mañana el hermano hablaba de que todos los siervos de Dios tuvieron, o la gran mayoría tuvieron, no fines buenos, sino que nadie, como decía, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué nadie es profeta en su tierra? Porque el verdadero profeta de la palabra de Dios debe transmitir el mensaje de pecado. Y a nadie le gusta que le digan que es un pecador. Y todos somos pecadores, pero somos pecadores, pero también tenemos que saber que el Señor quiere que nos veamos como pecadores para que nos arrepintamos. Porque el Señor nos dice que somos pecadores y es lo que debemos de transmitir nosotros. Es un pecador. Pero también tiene que saber que ese pecador tiene misericordia. Y lo importante, como decía recién, es el hecho de confesar, de estar convencido que soy un pecador. Y que tiene que haber una convicción, tiene que haber una contrición dentro de mi corazón. Y esa es la obra del Espíritu. El verdadero mensaje que debe dar el Hijo de Dios no es de interpretación propia, es a través del Espíritu. En las antiguas procesiones también decía, el mensajero iba delante del rey para anunciar la llegada, para indicar la ruta, para quitar cualquier obstáculo en el camino. Y esto lo dice en Isaías 57, 14 a 21, barré del camino. Y también pensaba en esto, cuando dice barré del camino, ¿qué es? Limpiar el camino de aquel que había de venir. Y dice en la palabra de Dios este mensaje, ¿no? Barré del camino, dice en Isaías, ¿no? ¿Qué es barré del camino? El Hijo de Dios debe limpiar el camino para la venida del Señor. Debe preparar el camino para la venida del Señor. El Señor obra, el Señor viene y siempre manda un mensajero, alguien que vaya adelante. Iba delante del rey, como decían las antiguas procesiones, el mensajero que iba avisando que venía el rey, que venía el rey. Y nosotros como hijos de Dios también tenemos que hacer eso. Ir preparando el camino para la venida del Señor. Porque el Señor nos ha puesto, nos ha elegido, como eligió a aquellos que nos predicaron a nosotros. Es una continuidad el hecho. Entonces, fíjense si acaso no tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Claro que la tenemos. El Hijo de Dios es responsable por hijo de Dios. Y después sigue diciendo, ¿no? Seguimos en el versículo 1. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, como decía, ¿no? ¿De qué manera uno va preparando el camino para la venida del Señor? Que sabemos que está pronta, que está cerca. Y dice, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. El Señor vendrá, nosotros lo esperamos.
y vendrá a su templo. Cuando habla del templo, vendrá a su templo, habla de aquel ángel del pacto, y está hablando del Señor Jesús. Y yo pensaba en forma figurada, ¿no? Cuando dice, vendrá el Señor a su templo. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿es templo de quién? Del Espíritu Santo. Y pensaba en la figura esta, ¿no? El Señor vino en su momento, murió en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que confiese sus pecados, para entrar a morar en su corazón, en su templo, en el templo del Señor. Pensaba en esto. Y es algo que el Señor se lo ganó en la cruz. Él vino para morar en nuestro corazón, por el arrepentimiento de nuestros pecados, por la limpieza de su sangre, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este caso se está refiriendo a Juan el Bautista cuando anunciaba que vendría el Señor, y el Señor vino. Pero también hay otro anuncio, que el Señor va a volver a buscar a su iglesia. Y hay un tiempo para que el Señor venga a buscar a su iglesia. Así como el Señor demoraba, por decirlo de alguna manera, para que lo podamos entender, la venida del Señor para morir en la cruz, para rescatarnos, porque todavía el pueblo no estaba preparado. También el Señor, permítanme volver a decirlo, está a lo mejor demorando su segunda venida para que se convierta el último de los redimidos, para que acepte al Señor Jesús en su corazón, el último de los redimidos. Y tal vez, en alguna manera, está esperando para que nosotros podamos día a día limpiarnos más, esperar más a Cristo, anunciar más la palabra del Señor. Nos está dando ese tiempo que tal vez necesitamos. El cumplimiento de la profecía de que volverá a instituir un nuevo pacto, el pacto que el Señor, el pacto eterno, como se le dice en la palabra de Dios, cuando estaba la Santísima Trinidad, y estaba Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dijo, ¿quién nos irá? Y el Hijo dijo, envíame a mí. ¿Para qué? Para morir en la cruz por mis pecados. Ese es el nuevo pacto, el pacto eterno que el Señor tomó, y eso está en Hebreos 11, ¿no? Para dejar el primer pacto sin defecto, para que el segundo, donde el Señor moría en la cruz por mis pecados, Él se ofreció, se dejó la gloria y vino a morir por mis pecados. Qué hermoso que es el anuncio del Señor. Versículo 2. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El Señor limpia, es el fuego consumidor de aquellos pecados. Y también necesitamos nosotros que el Señor nos lave, nos limpie, como dice en el versículo 3, y sentaráse para afinar y limpiar la plata. Y pensaba en esto, ¿no? El platero, ¿no? ¿Cómo se sienta para limpiar y afinar la plata? Y tal vez nosotros tengamos que pasar por aquel crisol, ¿no? Aquel horno, donde el platero purifica día a día para que esa plata sea cada vez más perfecta, más limpia, más pura, porque toda la impureza sale, en el momento que lo están derritiendo, sale para arriba, y todo eso se hace con calor. Y así dice que el Señor se sentará para afinar y limpiar la plata. Y pensaba en esto, ¿no? En una figura, el Señor tomándome, porque habla también del versículo 3, para afinar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Como a oro y como a plata nos afinará, nos limpiará, porque somos su especial tesoro. Porque fuimos salvados y fuimos limpiados. ¿Y qué le costó al Señor Jesús? Le costó la cruz. Tomó la cruz en mi lugar. Entonces somos su especial tesoro. Somos su plata, somos su oro. Entonces Él se sienta en una figura y nos limpia, nos saca todas las impurezas,
para que cuando estemos en su presencia, en la presencia de Dios, podamos decir que llegamos limpios a la presencia de Dios, porque el Señor los limpia, ese fuego purificador. Y también hablaba nuestro hermano hoy a la mañana, ¿no? Por eso me llamaba la atención, ¿no? La similitud que tenía mucho lo que él decía. Que es necesario que muchas veces pasemos por este crisol, por esta limpieza, para estar limpios. Bendita limpieza, ¿no? Porque si el Señor no nos limpiara de toda la suciedad, como también le pasó con los apóstoles, ¿eh? Cuando les lavó los pies, de todas aquellas inmundicias que pisaban día a día, entonces el Señor nos limpia, día a día nos tiene que limpiar. Y la limpieza, el calor duele muchas veces. Son las experiencias que tenemos que vivir para que el Señor nos limpie, nos afine como obra plata, porque somos su especial tesoro. Y si le costamos tanto al Señor, ¿no nos cuidará? ¿No nos querrá limpiar cada día más? Ustedes, yo pensaba, ¿no? A mí me regalaron una vuelta una antigüedad que tenía un mango de plata. Y cada vez que se ensuciaba, sin tocarlo, estaba colgado, sin tocarlo, yo iba, me sentaba y lo limpiaba con ese limpiaplata que se llamaba brazo, me acuerdo. Hasta que diera brillo. Cuando daba brillo, yo lo colgaba de vuelta. Y pensaba en esta figura, ¿no? Cómo el Señor se sentará cada día, me limpiará y me pondrá de vuelta, ¿no? Porque Él me quiere ver limpio y quiere que cuando yo llegue a la presencia del Señor, llegue limpio, lo más limpio posible. O como el oro, ¿no? Para que brille, para que esté brillando. Sentaráse para limpiar, para afinar la plata, ese especial tesoro. Y después habla de los hijos de Leví, porque limpiará a los hijos de Leví. Los hijos de Leví eran una tribu de sacerdotes, eran los sacerdotes que tenían que ser limpiados permanentemente, porque tenían un ministerio que cumplir. Y yo pensaba, ¿no? El creyente como sacerdote. Vamos a 1 Pedro. Y ahí nos está hablando a nosotros, los hijos de Dios. Y dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Los hijos de Dios, ofreciendo como piedras vivas, una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, agradables a Dios, por Jesucristo. ¿Podríamos acaso ofrecer esos sacrificios si no fuera a través de Cristo? De ninguna manera. Esos sacrificios espirituales solamente se pueden ofrecer a través de Cristo. Y pensemos en la oración, esa oración que agrada al Padre. Vieron que muchas veces decimos, o debemos decir, en el nombre del Señor Jesús. Por eso en algún momento también dije, en un momento dado, en el nombre del Señor Jesús, cuando oramos, te pedimos o te agradecemos tal cosa. La importancia que tiene de decirlo en el nombre del Señor Jesús, porque es a través de Jesucristo que lo hacemos, a través de la obra de Cristo. Ese es un sacrificio espiritual, a través de Jesucristo. Entonces, pensar en el momento que decimos, en el nombre de Jesús, sentirlo a través del Espíritu en nuestro corazón. Ese también es un mensaje que uno tiene que dar. Y fíjense cómo será esa ofrenda que uno presenta, ya siendo un sacerdote, reconociéndose, entendiéndose uno como sacerdote, una piedra viva, edificando esa nuestra vida, ese real sacerdocio que debemos de cumplir. Fíjense cómo dice el versículo 4. Y será suave a Jehová la ofrenda de Judá, del sacerdote, de los sacerdotes y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Volvemos para atrás. Y ahí pensaba, ¿no? Cuando recién acepté al Señor Jesús en mi corazón, cuando ese mensaje del Señor me llegó profundamente, ¿cómo era mi oración? ¿Cómo era la ofrenda que uno le presentaba al Señor? Seguramente fue, como decimos tantas veces, ¿no? Dado en el primer amor que uno tuvo con el Señor. Y después se empieza a diluir de poquito. Por eso, qué importante que es cada día presentar, pensar en aquel mensaje
y presentarse uno delante del Señor y pedirle uno al Señor y ofrecerse uno para que el Señor nos limpie, como la oro, como el oro, como la plata, como ese especial tesoro que somos. Y cada uno es un especial tesoro. Todos somos especial tesoro para Él. No hay ninguno mejor que el otro. Todos somos su especial tesoro. Y esa es la responsabilidad de cada uno, de comportarse y probarse como el especial tesoro. Y todo lo hacemos a través de la obra de Jesucristo, porque por nosotros no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, vuelvo al principio, ¿no? Alabo al Señor y bendigo al Señor por ese gran mensaje que me fue dado en algún momento. Y así también valorar y que lleguen a mi vida y que se cumplan en mi vida cada uno de los mensajes que el Señor me da día a día. Y saber que me los da porque soy su especial tesoro y porque cada día el Señor me tiene que lavar, me tiene que limpiar, porque me ama. Entonces ahí sí, poder ofrecer esos sacrificios de alabanza que tienen que estar en mi vida. No solamente la oración, sino el andar de mi vida. Y preguntarme, ¿no? ¿Le agrada esto lo que hago al Señor en mi vida? Preguntárselo al Señor, porque Él es el que nos va a responder. Y saber que jamás el Señor desecha a nadie. El Señor siempre nos está esperando para que acudamos a Él, contritos y humillados, y decirle, limpiame un poquitito más, limpiame un poquitito más. Y como decía una vez, ¿no? Me acordaba de la figura de los nenes, ¿no? Cuando se caen y se limpian la mano. ¿Me limpias de vuelta? ¿Me limpias otra vez? Me ensucié, me caí, me ensucié. El Señor, ¿nosotros qué hacemos? Vamos y limpiamos a nuestros hijos. Entonces pensemos en el Señor. ¿Me limpias de vuelta? Soy tu especial tesoro. Que el Señor nos bendiga.